Tricky, 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 Halloween. Halloween, quiero Quiero dulces dulces para para mí. mí. Y Y si si no no me me das, das, se se te te crece crece la la nariz. nariz. Te rompo un vidrio y salgo a 1000, se te crece la nariz. Te rompo la nariz, se te tuerce la nariz. En fin, desde hace muchas décadas, todos los años, excepto el año pasado tal vez, cada 31 de octubre, niños, niñas, adolescentes y adultos se disfrazan de monstruos, personajes históricos o de cultura pop, caricaturas, políticos o versiones sexys de profesiones cotidianas. Los niños salen de noche por los barrios a pedir dulces, mientras que los jóvenes adultos salen de fiesta. Esto es algo que ocurre en casi todo el mundo, o al menos en el mundo occidental. Esto es Halloween, una noche que se asocia con lo tenebroso, con calaveras, arañas, zombies, brujas, momias y espantos de todo tipo, y que también se asocia con dulces, disfraces, calabazas y otras cosas propias del otoño del hemisferio norte. Desde la década de los 80s o los 90s, pero muchísimo más ahora en la era de las redes sociales, grupos fundamentalistas cristianos y católicos han tachado la celebración como algo satánico. Aquí en Colombia circula la falsa información que Tricky Tricky Halloween significa Satanás, Satanás, quiero dulces para mí, y que es satánico celebrar Halloween. No podrían estar más equivocados. Primero porque Tricky Tricky es una adaptación fonética del trick or treat que dicen los niños gringos, que significa dulce o travesura. Y segundo porque el origen del Halloween está estrechamente ligado a la Iglesia Católica. Pero bueno, por si acaso, quiero Quiero paz, paz, quiero quiero amor, amor, quiero quiero podcast, dulce, por por favor. favor. Bueno, era podcast, pero no importa. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Valen. Hola, querida Valen, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo vas? ¿Qué tal te trata este Halloweenesco octubre? Bastante tenebroso, pero no por las razones que deberían serlo. Terrible. Le tengo miedo al futuro, pero bueno. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por el origen histórico del Halloween y su relación con la Iglesia Católica. Así que sin más, vámonos al pasado. Resulta que el Halloween tiene orígenes muy, digamos, diversos. Según a quien le preguntes, pues te van a argumentar unas cosas y otras. Yo les voy a contar aquí el origen pagano o pues de un rito celta que a través de los años se fue combinando con tradiciones cristianas. Algunos historiadores dicen que el Halloween tiene orígenes en festivales y, digamos, conmemoraciones o fiestas romanas, como Pomona, que es una fiesta dedicada a las frutas y las semillas, o Parentalia, que es una fiesta dedicada a los muertos. Pero digamos que de lo que más hay evidencias es que nace de un festival celta que se llama Samaín, o Samhain o Samhain en inglés, que literalmente significa final del verano. Es decir, un festival que se celebraba más o menos por estas fechas, finales de octubre y principio de noviembre, para pasar a los tiempos oscuros del invierno, los tiempos en los que menos hay sol. Para entonces, estas culturas celtas, principalmente de las Islas Británicas, este era un periodo de intensidad sobrenatural. Era un periodo para protegerse de los espíritus y un periodo en el que, digamos, el mundo espiritual de sus hadas, de sus seres, digamos, también mitológicos y místicos, se acercaban más al mundo de los seres humanos. Entonces, los celtas de lo que hoy en día es Irlanda hacían grandes hogueras que también simbolizaban como este paso a los tiempos oscuros del invierno. También era un festival que venía acompañado con muchas prácticas adivinatorias, es decir, como, sí, o sea, era un periodo en el que se podía acceder al futuro, a adivinar el futuro más fácilmente.
Y estas prácticas tenían que ver no solamente con los muertos, sino también con cosas del amor, como vamos a ver más adelante, con cosas del romance. Probablemente era una festividad en la que se hacían muchas ofrendas a los dioses o a seres sobrenaturales, y los romanos esparcieron el rumor, porque era eso, solo rumores, no tenían evidencia sólida y no tenemos evidencia para creerle a los romanos, que se hacían sacrificios humanos. Pero esto es probable que lo hayan hecho para justificar un poco su campaña para demeritar a los celtas y así reivindicar la conquista que ellos, los romanos, estaban haciendo de esos territorios. Entonces, en general, se trata de un festival como de transición de verano-invierno, en el que el mundo espiritual y sobrenatural se acercaba a nuestro mundo. Digamos que hasta ahí vamos bien, tenemos cosas spookies, tenemos fantasmas y tenemos la cuestión del fuego, que va a ser muy importante. Eso, digamos, un poco en la Edad Antigua. En la Edad Media, ya con el cristianismo, empieza a mutar y se empieza a juntar con otras tradiciones cristianas, que es de donde prácticamente vienen todas las demás tradiciones que celebramos en Halloween, como los disfraces, los dulces y otras cosas. Vamos a verlo. Entonces, todas estas cosas se desarrollan en conjunto con las festividades medievales del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre hoy en día, y el Día de Todas las Almas, que era el 2 de noviembre. Y también en internet a veces circula la información de que se crearon estos dos días para cristianizar el Samaín, cristianizar la festividad celta, pero digamos que cronológicamente no coinciden estas dos celebraciones cristianas. Se crearon más que nada para conmemorar a los santos desde el siglo IX, desde los años 800, en contraposición a la celebración de los mártires de la iglesia, que hasta el año 800 después de Cristo eran más importantes que los santos. Entonces, más o menos desde el siglo IX se vienen como gestando la celebración del Día de Todos los Santos y de todas las almas. Y para el siglo XII, para el 1100, ya estaban como muy establecidos en el calendario cristiano. En español se llamaba Todos Santos y en inglés se llamaba Hallowtide. En la víspera del Día de Todos los Santos sonaban campanas de todas las iglesias, se hacían sonar toda la noche las campanas, y esto lo hacían para, digamos, orar por las almas que estaban en el purgatorio. También había otras costumbres como visitar cementerios y decorar tumbas. Se dejaba comida en las entradas de las casas porque se creía que los difuntos volvían a sus casas. También se sabe que hay muchas iglesias que compraban velas extra y hacían hogueras, entonces ahí seguía la cuestión del fuego. Y también se acostumbraba que las personas más adineradas de los pueblos ofrecieran limosna a los pobres a cambio de oraciones por sus muertos. Esto, por ejemplo, sale en Los dos hidalgos de Verona de Shakespeare. Entonces, el Hallowtide o el Hallowmas, como también se le conoce, era un tiempo de varios días, no necesariamente era solamente el 31, sino era como un festival de varios días, que se empezó a asociar también a lo carnavalesco, al cambio de roles y a rituales de castigo o de vergüenza. Entonces castigaban al bobo del pueblo, a alguien que haya sido infiel o cosas así. Era también un periodo en el que se violaban las normas comunales, se enloquecía la gente, incluso había gente que se travestía, y eso me parece muy, muy interesante. Pero digamos que también era un tiempo de veneración. En las Islas Británicas, pero especialmente en Inglaterra, todas estas tradiciones empezaron a ser atacadas durante la Reforma Protestante. Ya en los siglos XV, XVI, XVII en adelante se empezaron a atacar. Y solamente sobrevivieron unas pocas tradiciones en Inglaterra, pero muchas más en lo que es Irlanda y Escocia, que estaban alejadas de esos ataques protestantes. ¿Qué sobrevivió? El souling, que era otra costumbre en la que se le repartía pan o pasteles a los pobres para que oraran por las almas del purgatorio. Y esas personas pobres iban de casa en casa pidiendo esa comida a cambio de las oraciones. Y llevaban linternas hechas de nabos, que se parecen mucho a las calabazas, a los jack-o'-lanterns. Pero digamos que esa era solo una de las ocasiones que tenían los pobres para pedir comida durante, digamos, el año cristiano. Había muchas otras fechas católicas y cristianas para ir pidiendo comida
a cambio de oraciones. Para entonces, después del siglo X, XII y en adelante, pues todavía se consideraban esos días como días supernaturales, como se hacían rituales para protegerse de las brujas, se hacían rituales también de adivinación, especialmente románticas, como para saber con quién te vas a casar. Era básicamente la revista Tú, pero haz de cuenta en los siglos XII. Se hacían presagios y todo bien. Halloween como tal, que viene del All Hallows Eve o la víspera de Todos los Santos, existe, digamos, en el idioma más o menos desde el siglo XVIII. En Inglaterra se empezó a hacer más importante el día de Guy Fawkes, el 5 de noviembre, el de Remember, the 5th of November, porque era una festividad anticatólica, porque pues Guy Fawkes representaba básicamente al Papa. En cambio, en Escocia y en Irlanda pegó muchísimo más el Halloween y el folclore de Halloween perduró sin intervención de la iglesia cristiana, al punto de pues darle una segunda vida a las tradiciones paganas, como por ejemplo las hogueras, entre el 31 de octubre y el 2 y el 3 de noviembre. Ya digamos, para el siglo XIX ya estaba, digamos, un poco la tradición de los disfraces, que se combinó con lo del souling, y hacer travesuras e incluso justicia popular, que vimos que eso también venía desde antes. Y pues digamos que como bonus, esto era como un periodo también de cortejo asociado pues a la adivinación, pero también era un periodo en el que los hombres podían cortejar a las mujeres. Para el siglo XIX no tenía la uniformidad que hoy en día tiene la celebración, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero yo me cansé de hablar, entonces, Vale, cuéntame qué pasó después. Bueno, pues resulta que, bueno, toda esta tradición se mantuvo principalmente, como hablabas, en Irlanda y en Escocia. Y a raíz de la conquista de los Tudor y la posterior colonización durante los siglos XVI y XVII, que se provocó toda esta gran agitación sobre el nuevo mundo, sobre los nuevos lugares en donde se podría vivir mejor, muchos irlandeses y muchos escoceses migraron a los Estados Unidos y a lo que hoy es el territorio de Canadá. Entonces, cuando llegaron allá, pues llegaron con sus tradiciones, pero allá estaban los puritanos y a los puritanos como que no les agradaba esa idea de estar celebrando cosas que no eran de ellos y que para ellos eran venerar a Satán, entre ellos el Halloween y entre ellos también la Navidad. Entonces, esto comenzó a ser un proceso de progresiva adopción que a mediados del siglo XIX comienza a aceptarse. Por ejemplo, en el caso de Canadá, desde 1855, la Sociedad Caledoniana de Canadá comienza a implementar ciertas actitudes y ciertos rezagos de lo que quedó de esas adopciones del Halloween, como mencionabas tú, José. Entonces también comienzan a venderse disfraces y máscaras. Desde 1874 se encuentran los primeros tipos de máscaras, disfraces como tal como los tenemos hoy en día no, pero sí diferentes tipos de máscaras. Se comenzaron a poner las velas dentro de las calabazas, que era una forma de recordar a los muertos, que era lo que tú estabas contando, y también se comenzaron a usar las rimas para pedir dulces, como nuestro favorito el triqui triqui de acá. Y también comenzó en Estados Unidos como tal, desde 1887, la Liga Nacional Irlandesa en Nueva York comienza a celebrar como tal el Halloween de una manera un poco más orgánica, un poco más institucionalizada, más o menos, por lo menos hasta ahora, entre los irlandeses. Sin embargo, este día, a medida que va avanzando, ya ha entrado en los 1900, comienza a ser un día especial para los adultos y para los jóvenes, porque la idea era disfrazarse de lo que quisieran, la idea era salir y hacer muchas travesuras, pero travesuras de desviar el tráfico, de cerrar las calles. En Nueva York se tiene la tradición de tirarle harina a la gente, acá como en el Carnaval de Barranquilla básicamente. Y también diferentes tipos como de sectores de la población comienzan a adoptar. Entonces, por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos comienzan a adoptar esta tradición y comienzan a hacer grandes días de Halloween de 2 o 3 días o 4 días en donde llega todo el mundo a disfrazarse, a hacer maldades, y posteriormente ya comienza a mezclarse también la idea de la oscuridad que ya venías contando, que venía desde Irlanda, comienza a unirse con la idea de la literatura gótica, por ejemplo, liderada por Edgar Allan Poe, con los gatos, con las brujas, con el diablo y con todo este cuento. Y la idea durante mucho tiempo fue hacer bromas
pero no habían consecuencias judiciales directas. Decían como que, ay, los chicos siempre serán chicos, qué hermoso que vayan y hagan y deshagan, pero no habían, la gente antes se reía, no los capturaban, pero ya en los años 20 y en los 30 ya no son bromas inofensivas, sino que son actos vandálicos. Entonces la policía comienza a preocuparse, comienza a hacer de esta festividad algo mucho más grande, mucho más complejo y algo mucho más preocupante para la gente, porque dicen como, ok, Ujú. ¿qué vamos a hacer ahora con toda esta gente que se sale de control durante 3 o 4 días? Además que principalmente eran jóvenes y que lo veían como una diversión principalmente de los universitarios, que se iban y se hacían sus fiestas en las fraternidades y luego salían a todas las ciudades a hacer desmanes. Entonces, por eso, entre lo que ya posteriormente va a ser los 40 y los 50, durante las guerras, durante toda esta coyuntura mundial, la idea es volver el Halloween una cuestión de los niños. ¿Por qué? Por la idea de Mm. que los niños no les van a hacer daño, a los niños no les va a pasar nada, es para bajar el vandalismo y además la UNICEF comienza a recaudar un montón de dinero para los niños en Gran Bretaña, en diferentes partes del mundo, pues que están pasando por todos los desmanes de la Sí. guerra. Entonces comienzan a recolectar zapatos, a recolectar comida, a recolectar ropa y se los envían a estos niños. Y además comienza a haber un cambio en la vestimenta debido a los Drácula, como Frankenstein, como de la momia, que todavía mantiene toda esta idea de lo oscuro y de lo halloweenesco y que ya la gente comienza a utilizarlos y que posteriormente pues veremos en las películas, pero pues eso lo podemos hablar después. Entonces, volvamos al presente un poco, hagamos ese salto de mediados del siglo XX a hoy para hablar un poco de qué significa hoy el Halloween y cómo se transforman o permanecen más bien todas esas tradiciones. Yo lo veo por dos lados. Primero, sigue siendo una noche de fiesta, digamos un poco de locura y de descontrol, pero sigue siendo un poco carnavalesco en el sentido de que es una noche en la que se voltean las normas de la sociedad. Pues yo veo al Halloween como una maravilla del siglo XXI, porque ahora no solamente tenemos inspiraciones de los cómics y de las películas, sino que ahora hay inspiraciones en todo. Hasta te puedes encontrar a alguien disfrazado de su meme favorito en la esquina y es la persona más feliz del mundo, hace la reacción del meme y es una cuestión que ha transgredido más allá de lo ritualizado de hacer todas las cuestiones de las tradiciones cristianas, bueno, que venían desde como tú explicabas desde Roma, pero que ahora lo volvemos es más farra que nada. Claro, y además esto también significa hoy en día es una fecha que mueve muchísima plata a nivel mundial en disfraces, en materiales, en dulces, en trago, me imagino que también se debe mover mucha plata. Y también me parece que es muy interesante que siga habiendo controversias tan camanduleras como la cuestión del triqui triqui, que en una sociedad tan católica como la nuestra pues no se rescate ese origen católico que tienen la mayoría de las tradiciones del Halloween. Claro, porque esto pasa porque son tradiciones que primero nos importan, ni primero no son de acá, y la gente tampoco se importa por investigar como, oiga, ¿por qué carajos comenzamos a decir triqui triqui? O sea, si ni siquiera lo pronunciamos bien, ni siquiera sabemos por qué es divertido disfrazarse, divertido irse a pedir dulces, pero ajá, como eso de dónde viene o cómo se come. Como que la gente acá dice como, ay, sí, 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 eso como no lo entiendo, mejor lo satanizamos y lo dejamos así. Ajá. Y otra cosa que me gusta mucho de esto es que sobre todo en Internet, en ciertas partes del Internet, se rescata mucho esa parte más sobrenatural, más spooky, más adivinatoria, como de brujas paganas, como ese neopaganismo. Es increíble porque todo lo que hacen estas chicas que se denominan como Wiccas, como brujas de la nueva era, Ajá. todo lo que hacen, todos los rituales que comienzan a hacer desde esta semana hasta que se acabe el Día de Muertos, de limpiezas, de pensar en cosas positivas, que es el día en el que el velo está el más delgado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Como tú lo dices, es toda una estética, es toda una forma de verse, de vestirse, de la forma en la que se crea el ritual, y donde el fuego, como tú hablabas, es súper importante, el tener velas, el tener inciensos, el tener toda esta clase de artefactos que hacen que la
temporada de Halloween tome sentido, porque no solamente es como el disfrazarte, sino que es ese misterio de no saber qué está en el más allá y que quiero comunicarme con él y quiero saber qué me depara o que quiero embrujar al novio, porque eso era una de las cosas que hacen ahorita en Halloween, que dicen que los conjuros de amor son la cosa más poderosa de la vida. Y pues bueno, este tema no se agota. Por ejemplo, para la próxima podríamos hablar de la relación con el Día de los Muertos en México, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord todos los martes. Después de que grabamos vamos a estar haciendo nuestras tertulias aleatorias. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina Mena y yo, José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.